Amados y amadas, hemos estado viendo todo lo que es la serie de los profetas menores, ¿cierto? Ya hemos venido avanzando domingo tras domingo en esta serie de los profetas menores. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy vamos a conversar, vamos a explorar acerca del libro de Habacuc. Y antes de eso quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo más recurrente que nosotros escuchamos el día a día en nuestras familias, en el trabajo, en los vecindarios, e inclusive hasta entre nosotros como congregación? Una palabra que es muy usual. Por ejemplo, si yo digo, qué calor hoy, qué pereza. Pero si está lloviendo, ¡ay, qué aguacero! Y si está haciendo mucho frío, ¡ay, qué frío! ¿Con qué relacionamos eso? Quejas, ¿verdad? Ay, es que hay gobierno. No me voy a meter en eso, pero ay, es que hay unos equipos deportivos como que son muy buenos, ¿verdad? Y otros. Hay muchísima queja, ahora siempre, hasta que estamos cansados. Encendemos el televisor para ver algo, noticias, por ejemplo, ¿y qué es lo que vemos? Quejas. Quejas y más quejas y más quejas. Y más quejas. Y me imagino que algunos de ustedes, o más bien las personas que vinieron al servicio del domingo pasado, son esos quejumbrosos. Ustedes no, ¿verdad? Ustedes no. La queja es una de las cosas que hoy en día realmente está de forma constante en nuestras vidas. O sea, es increíble. Uno habla con alguien en el bus o en el tren, los que viajamos, tenemos el privilegio de viajar en el tren, nótese el sarcasmo. Escuchamos que es una pura queja, o sea, todo es una queja, que todo está mal, que el gobierno, que la familia, que el problema es para arriba, hasta tirar para arriba. Como cantamos ahora, 10,000 razones para hablar, pero mucha gente tiene 10,000 razones para quejarse. Y lo que abunda es la queja, y queja, ¿verdad? Y uno dice, ¿y qué hay bueno en tu vida? No, hombre, nada, todo está mal. ¿Cierto? Es lo más fácil escuchar la queja y dejarnos poder contagiar con eso. Y vamos a ver en Habacuc, los invito para que vayamos por favor a Habacuc, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a ver que un profeta estaba quejando delante del Señor. Tenía algunas quejas, tenía algunas cosas que decirle al Señor. Vamos a Habacuc, por favor. Me dicen amén, por favor, cuando están por ahí. Estamos por ahí sin Habacuc. Dice así: esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Explorando acerca de Habacuc, realmente no hay como tanta información acerca de quién era Habacuc, como lo había acerca de otros profetas. Sin embargo, se puede decir, como lo dice ahí muy claramente, que él era profeta. Y cuando hablamos de profeta, era alguien que tenía como ese acceso a lo que el Señor quería, y era una persona utilizada como un instrumento, como un medio para que llevara algún mensaje, sea de juicio u otro, al pueblo del Señor. Entonces, este hombre Habacuc era alguien que escuchaba la voz del Señor y que el Señor lo usaba para que llegara y diera algún mensaje que era importante para el pueblo de Dios, algo que en el futuro, unos años adelante, iba a suceder. Entonces el Señor le decía a Habacuc, ¿verdad? Habacuc, va a suceder esto. Entonces, para tener ese contexto de Habacuc, ya era alguien que conocía al Señor. Okay, no era como el caso de Amós, por ejemplo, que era alguien que se dedicaba al cultivo y a cuidar a su rebaño y demás, y que el Señor llegó un día y le dijo a Amós, necesito que me ayudes, que vayas y lleves un mensaje. No, en este caso Habacuc ya era alguien que conocía al Señor, ¿sí? Okay. Y entonces vemos que Habacuc en el 1:2 comienzan las quejas. Y dice así: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Yo cuando leí esto, ahí estoy yo.
Nos ha pasado, ¿cierto?, que decimos, ¿hasta cuándo, Señor? He estado orando por esto y han pasado años, meses, y no veo tu respuesta. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Y eso que es profeta? Segunda, ¿hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Hoy en día estamos también en un sistema donde hay muchísima violencia, ¿cierto? Todos los días. O sea, ya no hay día en el que uno no escuche de que falleció alguna persona y falleció de una forma fuerte, ¿verdad? Asesinatos, violencia contra la mujer y demás. Entonces, imagínense que el profeta le estaba diciendo, Señor, ¿hasta cuándo he de quejarme de la violencia? En nuestros barrios también la violencia que vemos es algo increíble, es una ola que hay de violencia apabullante. ¿Sí? Y dice, sin que tú nos salves. Continúa diciendo Habacuc, ¿por qué me haces presenciar calamidades? Y nosotros también nos podemos decir, Señor, pero yo que soy un hijo tuyo, ¿por qué tengo que estar viviendo este dolor? Tanto dolor que está viviendo mi familia o que estoy viviendo yo. ¿Por qué, Dios? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado eso? Aunque sea en su corazón así muy profundo, dicho, Señor, pero yo ¿por qué tengo que estar presenciando tanta cosa fea, tanta cosa mala, tanta maldad, tanta injusticia? Inclusive yo he sido parte de esa injusticia en el trabajo, en la sociedad. O ustedes son tratados así como entre algodones y los tratan así como una forma justa siempre. No, ¿verdad? Vemos la injusticia y uno dice, Señor, ¿por qué tengo que presenciar estas calamidades? Dice Habacuc, ¿por qué debo contemplar el sufrimiento? ¿No es más fácil que me lleves o que me tengas como una burbujita y así no tenga que ver calamidades, esas cosas tristes, que nos hacen sentir tristes, ¿cierto? Cuando vemos todas esas calamidades decimos, Dios, pero ¿qué está pasando? Y nos sentimos tristes, ¿cierto? Vemos donde hay niños abusados, mujeres que son violentadas, hombres también, las muertes en carretera. Decimos, Dios, ¿qué está pasando? Se le hace así como el corazoncito como un puño, ¿verdad? Como que se entristece de tanta cosa fea, mala que ve en el día de hoy. Continúa Habacuc diciendo, veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Cualquier parecido al día de hoy es como, uno dice, pero qué raro, esto no es como en el siglo XXI. Vean qué interesante cómo en el tiempo de Habacuc, donde él estaba profetizando que era aproximadamente entre el 620 y 600 antes de Cristo, ya él estaba presenciando esto y esa profecía va dirigida al pueblo de Judá, que es importante para que tengamos ese contexto importante. Además que Habacuc era contemporáneo de Nahum, de Sofonías y de Jeremías. Entonces Habacuc dice, Señor, veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas, pleitos y abundan las contiendas. Imagínense cómo estaba el profeta. ¿Se puede imaginar el dolor que sentía el profeta de ver todo lo que estaba pasando en Judá? Señor, veo tanta destrucción, ¿y tú a dónde estás? Dice en el 4, por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Oiga, esto es, vea, Costa Rica 2024. ¿Cuántos juicios escuchamos? Primero que son súper lentos y cuando se da la sentencia,
lo dejan libre y uno, no puede ser posible, no puede ser. Y vemos que Amós estaba presenciando algo similar. La justicia que estaba hecho o está hecho como un instrumento para dictar orden, ley, que si hay alguien que actúe de una forma incorrecta, pues pague por esas injusticias o por ese mal actuar. Estaba siendo torcido. El gobierno estaba torciendo la justicia. Es decir, ese instrumento de justicia no estaba siendo utilizado de una forma correcta, sino que al pobre, al desvalido, al que era maltratado, ese era que usted tiene que seguir pagando, mientras que la persona que hacía el mal le decía, tranquilo, ve en paz. La justicia no estaba siendo correcta. No era de la forma en la cual se ha instituido la justicia para que la persona que actúa de una forma incorrecta tenga que pagar por eso que hizo de forma mal, de forma incorrecta. Entonces Habacuc le dice, por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. ¿Cuántos casos vemos de que las leyes son torcidas? ¿Cuántos casos vemos día tras día? Y basta encender la radio, la televisión. Por eso mejor no escuchemos eso. No contaminemos nuestra mente con tanta cosa. De verdad que sí. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Entonces podemos ver este panorama donde Habacuc está hablando con el Señor y dice, Señor, ya estoy cansado, ya es demasiado. O sea, mira todo lo que estoy viendo, tanta injusticia, tanta maldad. ¿Y tú? Señor, ¿a dónde estás? ¿Para cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a intervenir en nosotros? Señor, ha pasado mucho tiempo, estoy cansado, me siento abatido, me siento triste. Y por eso vengo delante de ti, Señor, yo, como decía el profeta Habacuc, delante de él, a quejarse por la situación que estaba viviendo, no solo él, sino el pueblo de Judá en ese momento, donde habían riñas y abundaban las contiendas, pleitos. Y ahí sume un montón de cosas que podían suceder. Seguimos avanzando. Y ahora sí, dice el Señor, responde el Señor ante esa queja que tenía Habacuc en ese momento, donde muy posiblemente Habacuc decía, Señor, pero ¿por qué callas? ¿Por qué no actúas, Señor, ante tanta maldad que estamos viendo el día de hoy? Señor, ¿será que nos diste la espalda? Y estás por allá y ya no nos escuchas. Pero el Señor llega y responde, miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Aquí el Señor le dice, mira, aunque tú crees que he estado sin actuar, que he estado sin hacer nada, que he estado de brazos cruzados, le dice, estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Seguro dijo Habacuc, eso es una interpretación, algo de que le estoy, eso no está ahí. Seguro dijo Habacuc, y ahora sí, mi Señor me va a responder de la forma en la cual yo quiero. Ahora sí viene toda esa justicia, esa intervención del Señor como lo ha hecho en tiempos anteriores, el Señor va a intervenir. Ahora sí, el Señor me escuchó, yo el profeta Habacuc. Después de la queja, ahora sí, el Señor me escuchó. Pero vean qué sorprendente cómo dice el Señor que va a actuar. Muchos creeríamos de que el Señor va a llegar y con brazo fuerte y una forma increíble va a atender a esas quejas que tenía Habacuc en ese momento. Y el Señor le dice,
estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Ah, caray, pero yo esperaba que interviniera de una forma diferente. ¿Cuánto esperamos que el Señor haga las cosas a nuestra forma, a nuestra manera? Oh. Y dice, estoy visitando a los caldeos. Ese pueblo despiadado, no son así como un ejército bueno que viene a intervenir por ustedes y que va a hacer la justicia que no están haciendo. Es un pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra, o sea, no hay lugar de la tierra donde ellos no puedan apoderarse de territorios ajenos. Ellos van conquistando territorios, matando, aniquilando a todo aquel pueblo que se enfrenta ante ellos. Son un pueblo temible y espantoso, que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Ah, caray. Y entonces, pero si nosotros estamos viviendo mal, donde hay riñas, hay pleitos, no hay justicia, y va a venir un pueblo, los caldeos, y nos van a maltratar. Vean lo que dice ahí. Perdón, es que estaba un poquito ahí engripado. Que son un pueblo temible y espantoso, que impone su propia justicia y grandeza, o sea, que no los van a tratar bien, o sea, que vienen con fortaleza, vienen arrasando con todo y nosotros, pero estamos en medio de esta injusticia. Señor, pero ¿cómo nos vas a enviar los caldeos? Yo esperaba que más bien nos trataras con amor, que tuvieras misericordia de nosotros y más bien estás enviando a los caldeos. Vienen en son de violencia, brinco al 1:9, vienen en son de violencia, más violencia para este pueblo de Judá. Avanzan sus hordas como el viento del desierto, hacen prisioneros como quien recoge arena, ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes y se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y la toman. Y entonces, ahora sí, o sea, nos van a dar ahí, como se dice popularmente, sopa de muñeco. Nos va a caer, o sea, nos va a ir peor. Nos va a ir peor. Eso le estaba diciendo, eso era lo que estaba diciendo el Señor a Habacuc. Mira, voy a enviar un pueblo, los caldeos. Sí, pero ellos, y ya Habacuc sabía el contexto de quiénes eran los caldeos, que no eran unos angelitos, sino que más bien esos caldeos venían a hacer su propia justicia. Ellos se caracterizaban por llegar y amedrentar, y no solo amedrentar, sino que maltratar, matar y hacer todo lo que tuvieran que hacer por apoderarse del territorio que ellos iban a conquistar. Ellos no eran unos angelitos. Y ahora sí, vean que este diálogo donde Habacuc expresa ese sentimiento de dolor, de decir, Señor, ¿a dónde estás? Y el Señor le dice, Habacuc, acá estoy, voy a hacer algo. Voy a hacer algo. No de la forma en la cual tú quieres, pero voy a actuar. Y estoy actuando. El Señor así actúa en nuestras vidas. Muchas veces estamos en medio de situaciones complicadas, póngale en la etiqueta o el nombre que a usted le gusta, situaciones de salud, algún quebranto, somos tan frágiles de salud, viene algún resfriado y pasamos 2, 3 días o hasta más en cama, ¿verdad? Sí. Donde decimos, Señor, muchas veces uno cree que porque ha gozado de buena salud, lo digo en el caso personal, que hace poco tuve un cuadro gripal fuerte, yo decía, Señor, gracias porque yo estoy fuerte, estoy joven y demás, ¿verdad? Y pues las cosas de salud, para después. Vean, vino una gripe y de verdad estuve en cama,
estuve fuertemente engripado, yo decía, Señor, me estás dando una lección. Yo decía, qué frágil que somos, de verdad, qué frágiles que somos como humanidad, como personas, y muchas veces creemos que estamos como en una burbuja o que el Señor debe tratarnos como alguien que está o que no vive calamidades, que no vive ningún tipo de sufrimientos y que así entre algodones, como que todo sea color de rosa, pero el Señor a través de esos procesos nos muestra su misericordia y quién es Él, que a pesar de eso Él está con nosotros. Yo decía, Señor, en medio de este proceso, está trabajando con uno de forma constante. Señor, gracias porque me estás haciendo ver cosas, cambiar mi mentalidad, mis paradigmas, mi forma errónea de pensar. Y vean qué interesante porque Habacuc continúa y dice, tú, Señor, existes desde la eternidad. Vean que Habacuc está reconociendo que el Señor es el Creador, que Él existe desde la fundación del mundo. Él no estaba realmente molesto y no estaba ninguneando o estaba quitando que el Señor era todopoderoso. Vean acá en el 12, tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Vean cómo la actitud que tenía Habacuc, quiero que presten mucha atención cuál era la actitud que tenía Habacuc para el Señor al inicio. Queja, queja y más queja y más queja y más queja. Hoy en día algunas de las preguntas que podemos hacernos un poquito relacionadas a lo que Habacuc planteaba es, ¿por qué si el Señor es Dios justo, que odia al mal? Entonces, ¿por qué permite que el mal llene la tierra? Señor, tú eres Dios justo, ¿cierto? Odias el mal. Y entonces, ¿por qué vemos o por qué permites que el mal llene la tierra? ¿Cierto? Nos podemos plantear eso. Nos podemos preguntar también, ¿por qué la gente perversa no recibe el castigo, Señor? Si tú eres soberano, inmortal, tú estás desde la fundación, tú creaste todo lo visible y lo invisible. ¿Por qué permites que la gente mala no reciba castigo? Otra pregunta, si el Señor es digno de amor, que se preocupa por su pueblo, si el Señor es Dios, es un Dios de amor, ¿cierto? Que se preocupa por su pueblo, se preocupa por nosotros, ¿sí? Entonces, ¿por qué permites que sufra? ¿O por qué permites que suframos, Señor, si tú nos amas? ¿No sería más fácil, Señor, brincarnos como esta probita? ¿O no pasar por este desierto? Sí, Señor. ¿No sería como más fácil? ¿Por qué permites que sufran? Si tú me amas, Dios, tú me amas, ¿por qué permites que pase por este valle de lágrimas, de desolación, de tristeza? ¿Nos hemos preguntado eso? O nos podríamos preguntar, Señor, pero yo que trato de hacer como lo bueno, que me esfuerzo, Señor, ¿verdad? Yo que me trato ahí de dar como esa milla extra, de ser diferente, de ser justo, ¿por qué tengo que pasar por aquí, Señor? Otra pregunta, ¿por qué permite que experimente el mal el mundo? Señor, pero tanta maldad, tanta injusticia, tantas guerras, hambruna. Señor, ¿por qué permites esto? Si tú eres un Dios de amor, ¿por qué? Vemos en Habacuc, donde ya la actitud de Habacuc va siendo de cierta forma moldeada, va siendo un poco diferente, donde dice que tú, Señor, los has puesto, ¿a quiénes? A los caldeos, para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar su castigo. Vean cómo Habacuc en ese discurso con el Señor, cuántas veces en oración llegamos, Señor,
con una carga de quejas, con un salveque así como que si anduviéramos esos salveques grandotes, ¿verdad? Llenos de queja, y comenzamos a orar y es, Señor, como metralleta, ¿verdad? Hay un montón de quejas que tenemos delante del Señor, y en ese momento de intimidad con Él, Él comienza a cambiar también nuestra actitud de queja que teníamos, de negatividad hacia el Señor. Pregunta por acá Habacuc, ¿son tan puros, o dice, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal? ¿No te es posible contemplar el sufrimiento? Y pregunta, ¿por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen fe. Y habla acá de Babilonia. Ojo acá. Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas y así se alegra y regocija. Sigue calificando, sigue caracterizando cómo era este pueblo de Babilonia. Y dice, por lo tanto, cuando vemos esos por lo tantos en la palabra, hay que tener más atención. Dice que ellos ofrecían sacrificios a sus redes y queman incienso a sus mallas, pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida suculenta. ¿Continuará vacilando sus redes y matando sin piedad a las naciones? Vean que se dice por acá que ellos ofrecían, los caldeos ofrecían sacrificios. Vean cómo era la actitud de este pueblo. Seguimos descubriendo aún más cómo era la actitud de los babilonios, que era el pueblo que el Señor ya estaba incitando, estaba permitiendo que tiempo adelante fuera a hacer su justicia con Judá. Ellos se caracterizaban por ser guerreros, por hacer de su fuerza un Dios en ellos mismos. Nosotros, Dios ni existe. Ellos se creían tan poderosos que para ellos Dios ni existía. Y como dice por acá, hacían sacrificios a sus redes y quemaban incienso a sus mallas, a todas sus herramientas y demás que utilizaban. Ellos ofrecían sacrificios. Seguimos avanzando y vamos por favor al capítulo 2, versículo 2 de Habacuc. Así es, muy bien. Sabemos que está en Habacuc, que es importante. ¿Sí? Dice, y el Señor me respondió. Otra vez el Señor vuelve a decir, Habacuc, suave un toque. Vuelve a responder, vuelve a intervenir. Vean este diálogo, este conversatorio que hay entre Habacuc y el Señor. Y le dice el Señor a Habacuc, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, para que esto esté visible delante del pueblo. Escribe la visión, escribe lo que te estoy diciendo que va a suceder un tiempo futuro, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento, está progresando y no dejará de cumplirse. Y se está notando por ahí, si tiene un marcador, subraye esto. Dijo el Señor, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Aunque parezca tardar, esa visión que te estoy dando, Habacuc, espérala, ten paciencia, porque lo que yo he dicho que voy a hacer, lo cumpliré. Sin falta vendrá. El Señor cumple sus promesas. A pesar de que la situación que estaba viviendo Habacuc era complicada
y lo que tenía delante de sí para el pueblo de Judá no eran como, vean pueblo de Judá, vienen buenas nuevas, viene un tiempo de abundancia donde la leche y la miel van a fluir, vienen cosas muy bonitas, tiempos de prosperidad, de abundancia, donde todo saldrá bien. Habacuc tenía que llegar delante del pueblo de Judá y decirle, imagínense ustedes, se pueden poner en los zapatos de Habacuc y decir, ¿cómo voy a decirle yo al pueblo de Judá que viene destrucción? ¿Cómo se sentirían ustedes? No, Señor, yo creo que mejor me voy para otro lado, como hizo por ahí otro personaje. ¿Cómo se sentirían ustedes? Vean la responsabilidad que el Señor estaba depositando sobre Habacuc para que fuera y dijera y escribiera la visión que el Señor le estaba dando. Aunque parezca tardar, amados y amadas, ¿cuántas veces llegamos a ese punto en el cual en nuestras vidas, Señor, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo esa respuesta que he estado pidiendo, un milagro de sanidad, tema económico, salir a flote, o alguna situación complicada que usted ha estado viviendo, ha estado atravesando por mucho tiempo, y le dice, Señor, ¿para cuándo? Y vemos acá que el Señor le dijo, espérala, porque lo que yo digo que voy a hacer, yo lo haré, yo cumplo con mi promesa. Él no nos falla, Él cumple lo que Él dice. Y si le pusieron algún distintivo, rayaron por ahí ese versículo, quiero que el siguiente, le hagan lo mismo. Y leo para ustedes, dice, el insolente no tiene el alma recta. El Señor conocía el corazón de esos caldeos, de este pueblo que el Señor estaba utilizando para que fuera a hacer justicia a Judá. Pero el justo vivirá por su fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algunos por ahí, sí. ¿Están entendiendo lo que estamos leyendo? Pero el justo vivirá por su fe. Esta parte es muy importante dentro de este relato que estamos viendo, dentro de este conversatorio, porque el Señor le está diciendo a Habacuc que, ¿sabes? El insolente, ese malcriado, esos que van a venir no tienen el alma recta. Esos que hacen el mal no tienen el alma recta, no son justos, pero todo lo contrario, los que son justos, esos tienen que vivir por su fe, y eso aplica para el día de hoy a nosotros, amados y amadas. Debemos vivir por fe, aunque veamos tanta injusticia, tanta maldad, tenemos que tener aún la esperanza que el Señor tiene cuidado, nos ama y que en su tiempo Él va a intervenir en nuestras vidas, que Él no está de brazos cruzados, no, Él sigue actuando a pesar de que no veamos las cosas como quisiéramos y en el tiempo que quisiéramos. El Señor nos dice, hijo, hija, aún sigo actuando y voy a hacer lo que he prometido con ustedes. Amén. Y aquí viene una serie de descripciones sobre ese pueblo y hay algún punto por acá, hay algunos puntos en los que quiero detenerme. Hay algunos ayes que menciona Habacuc, donde dice, por ejemplo, ay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas. ¿Hasta cuándo seguirá con esta práctica? ¿No se levantarán de repente tus acreedores? ¿No se despertarán para sacudirte y despojarte con violencia? En el
en el 2:9 dice, ¡ay del que llena su casa de ganancias injustas! Aquí Habacuc está hablando directamente sobre los caldeos. Y sí, ese pueblo que el Señor va a utilizar para hacer su justicia, aunque suene contradictorio, es como, ¿cómo el Señor va a usar un pueblo que es malo para hacer justicia contra Judá? Y aquí el Señor, en esa porción, dice que hay también del que llena su casa de ganancias injustas. Estos babilónicos o este pueblo, los caldeos, llenaban su casa con ganancias injustas. Ellos llegaban a los pueblos, agarraban todo lo que estaba ahí y se apoderaban de eso, de esas ganancias que ellos habían obtenido a través de la lucha, pero que eran injustos. Dice en el 10, son tus maquinaciones la vergüenza de tu casa, exterminaste a muchas naciones. Vean cómo sigue describiendo cómo era este pueblo de Babilonia. Un pueblo terrible, que uno pensaría cómo el Señor va a utilizar a este pueblo para que venga y haga todo esto malo contra nosotros, contra su pueblo. Y vamos avanzando aún más, vamos por acá. Vean acá en el 18, el 2:18 dice, ¿de qué sirve una imagen si alguien la esculpe, si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo infundido si tan solo enseña mentiras? Vimos anteriormente cómo Habacuc dijo que este pueblo ofrecía sacrificios a sus redes. Ellos se inclinaban y quemaban incienso a sus mallas. Y también vemos por acá de que este pueblo tenía imágenes. Tenía algunas imágenes por ahí que eran hechas por propias manos de artesanos. Y les pregunta por acá y dice, ¿de qué sirven esas imágenes si quien esculpe es un artesano? ¿De qué sirven esos ídolos fundidos si tan solo enseñan mentiras? El artesano que hace ídolos que no puede hablar, solo está confiando en su propio artificio. Ay del que le dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Este pueblo tenía algunos dioses, o muchos dioses, donde tenían la costumbre de inclinarse, decían, a esa estatua o a esa figura que tenían ahí, se inclinaban, y esa piedra le decía, levántate. Aunque muy posiblemente, yo espero que sea así, no tengamos esas figuras o esos ídolos en nuestras vidas, pero les pregunto, ¿hay algunos otros ídolos en sus vidas que estén inclinando o que le esté quitando el primer lugar al Señor en sus vidas? Trabajo, esposo, esposa, alguna situación que ustedes estén inclinándose, que estén teniendo, sacando más tiempo, que su amor se esté desviando y esté yendo hacia esos ídolos que ustedes han ido construyendo, que no necesariamente tienen que ser imágenes, pero que han puesto, que están combatiendo, que están luchando con el Señor por tener el primer lugar en su corazón. ¿Hay algo en sus vidas que les esté quitando y que de una u otra forma se estén inclinando ante esas situaciones, o inclusive personas, o el trabajo, o el dinero, o otras cosas? Hasta usted mismo, hasta nosotros mismos podemos ser ídolos de nosotros mismos. ¿Qué carga soy yo? A la fuerza, la valentía, lo que he logrado. Si eso es así, revisémonos, pongamos las barbas en remojo, como decía un profesor, ponga las barbas en remojo, Ismael. Analicémonos. Muchas veces decimos, sí, yo no tengo figuras, ¿verdad?, físicas y demás,
Pero en nuestro corazón, ¿cómo está nuestro corazón? Tenemos esa queja como tenía Habacuc. Le decía, Señor, ¿hasta cuándo? Estoy cansado, estoy harto de esta situación que he estado viviendo. ¿Hasta cuándo responderás a mi clamor? Y vivimos con una queja constante ante el Señor, día tras día, donde no vemos la misericordia del Señor, donde vemos el vaso medio vacío y no lo vemos medio lleno. Aunque estén recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida, esas figuras. En cambio, el Señor está en su santo templo, guarde toda la tierra silencio en su presencia. Vemos que Habacuc reconocía la autoridad del Señor y nos dice que aunque ellos tenían esos ídolos que no servían para un carajo, que no servían para nada, el Señor está en su santo templo, guarde toda la tierra silencio en su presencia. Muchas veces necesitamos hacer lo que es ahí, hacer silencio y callar de nuestras quejas y escuchar la voz del Señor. Y decirle, Señor, perdóname porque me he quejado. En lugar de llamarme Ismael, deberían de llamarme quejumbroso. Quejidos. Una pura queja, qué cansado. ¿Y saben qué es lo peor? Que eso sea aquí, entre nosotros también. No, eso es entre la gente que vino el domingo pasado, ustedes no. De verdad. O sea, nos reímos y de todo, pero es tan fácil que la queja sobreabunda en nuestras bocas y nos quejamos contra el Señor. Señor, pero ¿por qué? Si yo quiero esto y lo otro, y muchas veces son deseos. Y debemos de recordar que si tenemos techo, vestimenta, alimento, debemos de estar agradecidos con el Señor. 10,000 razones para agradecerle al Señor, ¿cierto? Es una actitud, como vemos en Habacuc, que tenía él y que es del hombre común y silvestre, quejarse. Es más fácil quejarse que ver la parte positiva, ¿cierto? Es más fácil dejarnos llevar por la corriente, si ay, todo está mal, todo va para el carajo. Y me meto en esa ola, me meto en esa corriente. Y cuando nos damos cuenta, estamos contaminados, somos uno más del montón que anda quejándose. ¿Aló? Pero conlleva que nosotros tengamos una actitud diferente hacia el Señor. Y decirle, Dios, hay situaciones complicadas en mi vida, tú tienes el control de eso. A ti no se ha salido nada de las manos. ¿Ustedes creen que esto que el Señor estaba haciendo era como, uy, voy a sacarme como esto porque vino Habacuc y no tenía presupuestado que Habacuc me iba a decir y iba a venir con esas quejas? Ya el Señor lo tenía previsto. Al igual que el camino y la vida de cada uno de nosotros, el Señor no ha perdido cuidado, sino que nos tiene en la mira. El Señor nos tiene en la mira y eso es bueno. El Señor aún sigue trabajando con nosotros, pero quiere que en medio de las cosas tan negativas que hay, pongamos nuestra mirada en Él y no en las circunstancias que son pasajeras. Vamos al capítulo 3 de Habacuc. Vean cómo Habacuc, en medio de ese conversatorio, ahora estamos llegando al punto final de este libro, donde el Señor es exaltado por Habacuc. Vean qué interesante, cómo Habacuc comienza con queja, con dolor, tristeza, y va finalizando y dice, Señor, he sabido de tu fama. Muy posiblemente a Habacuc le habían contado sus antecesores
todo lo bueno que el Señor había hecho con su pueblo anteriormente. Les pregunto, amados y amadas, el Señor ha hecho cosas importantes en sus vidas, cosas que uno dice, wow, Señor, qué increíble. ¿Sí? Así lo estaba diciendo Habacuc: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me han pasmado. Vuelvan a ver atrás, echen el cassette, rebobinemos y veamos cuando el Señor intervino en nuestras vidas, cuál era nuestra situación, qué estábamos haciendo, cuál era nuestra esperanza de vida, si teníamos. Y dice Habacuc: Señor, realiza esas obras que tú hiciste con tu pueblo, vuelve otra vez a hacerlas en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo, en tu ira. Qué lindo esto. En tu ira, ten presente tu misericordia. En medio de todo lo que vivimos, Señor, de nuestras fallas y demás, Señor, en tu ira, ten misericordia. Ocupamos decirle: Señor, ten misericordia, ¿cierto? Todos los días: Señor, ten misericordia. Aquí estoy, Padre, me tiro esos escarpines. Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor, ¿saben qué hace? Él tiene misericordia, Él nos escucha. En su gran amor, Él nos sigue diciendo: Hijo, tengo misericordia de ti. ¿Ok? Y viene acá, leo para ustedes en el 3:3. De Temán viene Dios, del monte de Parán viene el Santo. El socorro ya estaba llegando, ¿sí? Su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Su brillantez es la del relámpago, rayos brotan de sus manos. Tras ellos se esconde su poder. Habacuc estaba reconociendo el poderío del Señor y que así como en tiempos pasados, Él vendrá nuevamente al socorro a intervenir con su pueblo, con Judá. Y así también como nosotros ocupamos que intervenga, Él lo va a hacer y ya lo está haciendo. Amados y amadas, una plaga mortal lo precede, un fuego abrasador le sigue sus pasos, se detiene y la tierra se estremece. Él está reconociendo el poder del Señor, quien fue el creador de todo, el fundador de todo. Y se desploman las viejas colinas, pero los caminos del Señor son, ¿cómo dice en sus Biblias? Son eternos. Lo que vivimos acá, mis queridos y queridas, eso es pasajero. Aunque muchas veces pasen años y dice: Señor, ¿hasta cuándo ver tanta tristeza, tanto sufrimiento en mi familia? ¿Hasta cuándo, Padre? Cansado. Y nos cansamos. Pero aquí hay buenas nuevas. Aquí hay buenas nuevas de que el Señor sigue interviniendo, de que el Señor no ha olvidado a su pueblo y que nos sigue mirando con misericordia. Aunque muchas veces digamos: Señor, aquí no hay nada, aquí no hay esperanza, volvamos nuestra mirada al Señor. El Señor acá nos está diciendo: tenemos la oportunidad de seguir quejándonos y de seguir en esta vida de queja y queja. Pero ¿saben qué vamos a obtener con esas quejas? Lo mismo que hemos obtenido hasta el día de hoy con esas quejas. Nada bueno. Nada bueno. El Señor nos dice: está en tu decisión de volver y poner tu esperanza en mí. Y decir: aunque las cosas no pinten como yo quiero, sé que el Señor tiene control de todo, Él va a intervenir en su momento. Como le dijo a Habacuc: escribe la visión, porque esta se va a cumplir, espérala. Muchas veces queremos las cosas como microondas, ¿verdad? En una sociedad donde queremos las cosas de allá para allá. Si ponemos el café en 1 minuto y vemos: ay, faltan 30 segundos para el café, no está listo ya.
O queremos la comida súper rápido, queremos que ponemos la olla y ya han pasado 2 minutos. Y yo con ese hambrón, antes ¿cómo hacían las personas? En esas cocinas de antes, ¿cuánto tiempo para cocinar y para poder probar, verdad? La paciencia debemos en estos días decir, el Señor trata con nosotros. Hay que tener paciencia, así como Él tiene paciencia con nosotros. ¿O es cierto que no? El Señor ha tenido y tendrá paciencia con nosotros. Debemos de tener esa esperanza que el Señor está actuando. Y que aunque tarde en responder, el Señor lo hará. Continúo en el 3, vamos allá al 3, ya finalizando. Dice el 3:7, he visto afligidos los campamentos de Cusán y angustiadas las moradas de Madián. No me voy a detener mucho en esto, pero quiero que continuemos y nos enfoquemos en esto. Dice, ¿te enojaste, oh Señor, con los ríos? ¿Estuviste airado contra las corrientes? ¿Tan enfurecido estabas contra el mar que cabalgaste en tus caballos y montaste en tus carros victoriosos? Descubriste tu arco, llenaste de flechas tu aljiba. Tus ríos surcan la tierra, las montañas te ven y se retuercen. Pasan los torrentes de agua y ruge el abismo, levantando sus manos. Vean qué lindo esto. El sol y la luna se detienen en el cielo por el fulgor de tus veloces flechas, por el deslumbrante brillo de tu lanza. Indignado marcha sobre la tierra, lleno de ira, trillas a las naciones. El 13, póngale un asterisco, dice, saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido, aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza. Vemos acá que Habacuc, ya finalizando este conversatorio que tiene con el Señor, él reconoce todo su esplendor, toda su maravilla. Señor, tú eres todopoderoso, Padre. Tu gloria cubre el cielo y su alabanza llena toda la tierra. En medio de los tiempos difíciles, de tristeza, de dolor, de llanto, la gloria del Señor cubre el cielo y su alabanza llena toda la tierra. Y en el 16 dice, al oírlo, se me estremecían mis entrañas, a su voz, me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Habacuc, imagínense esa escena, estaba Habacuc aquí, ¿verdad? Ahora sí vienen los caldeos y nos va a llevar candanga, nos va a ir súper mal, ¿verdad? Viene ese pueblo que el Señor dispuso en su voluntad, en su misericordia, en su justicia, vienen contra nosotros. Después de que estaba exaltando a Habacuc, el Señor dice, ay, sí es cierto que vienen los caldeos, ¿sí? Y dice entonces, se me estremecieron las entrañas, a su voz me temblaron los labios. Ya muy posiblemente Habacuc ya estaba siendo testigo de algunas de las artimañas o de las cosas que ya estaban haciendo los caldeos en Judá. Posiblemente ya estaba siendo testigo de esto. La carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Estaba como Kiko así, ¿verdad? Con las piernas temblando porque tenía miedo. Habacuc, un profeta, alguien que conocía del Señor, tenía miedo. Nosotros no estamos exentos a eso, a tener miedo. Pero, esos son los peros que el Señor, no los peros de decir, no, pero tal cosa negativo, no, ese es un pero positivo. ¿Por qué? Porque dice que a pesar de que se le aflojaron las piernas, estaba temblando del miedo, dice Habacuc. Y yo espero que también nosotros digamos esto en medio de las tormentas, en medio de los desiertos. Pero yo espero, ¿cómo dice en sus Biblias? Con paciencia. Pero yo espero con paciencia
el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. El día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. En medio de esa situación, Habacuc estaba esperando con paciencia, con paciencia. Es muy fácil alabar al Señor cuando todo está color de rosa, ¿cierto? Cuando todo nos está fluyendo, viento en popa, qué lindo, el sol resplandece, el día está soleado, vemos color celeste, cálido, pero ¿qué sucede cuando anochece en nuestras vidas? Cuando no vemos el sol, cuando hace frío, cuando son esos días donde uno no ve la luz, literal, cuando uno ve y siente frío, está lloviendo, no solo de forma física, sino al interno nos sentimos mal. ¿Qué tan fácil es para nosotros decir, Señor, en medio de esa situación, en medio de esta situación tan complicada, de dolor, de dificultad, de prueba, Señor, yo reconozco que tú eres el Señor. Y con paciencia, Padre, en medio de este proceso, yo espero por tu venida, espero porque tú vas a intervenir, Señor. No es fácil, ¿cierto? No es fácil. Es más fácil alabarlo, decirle, Señor, es bueno cuando todo nos está yendo 10 de 10. Todo lo que emprendemos nos sale bien y no hay nada que nos esté saliendo chueco. Pero el Señor quiere que en medio también de los momentos grises de nuestra vida, de esos capítulos, porque han llegado y llegarán, el Señor dice en su palabra que hemos tenido aflicción y que tendremos aún aflicción, ¿cierto? No porque seamos sus hijos y nos ama, estamos como en una burbuja. No es así. Si alguien dice eso, el Señor le va a reventar esa burbujita por ahí. No estamos exentos, amados y amadas, a que lleguen esos momentos de calamidad en nuestras vidas. Que no queremos que lleguen, sí, esos son otros 100 pesos. Pero yo espero con paciencia, cuando lleguen esos momentos, vean que el Señor dejó su palabra para que en esos momentos de tristeza y dolor podamos decir como Habacuc, somos conscientes y sabemos de que Habacuc pasó por momentos de dolor, al igual que Judá, pero que en medio de eso no nos dejemos influenciar por la actitud negativa de las personas, sino que sigamos como Habacuc en ese momento donde dijo, yo espero con paciencia. Yo espero con paciencia en el día de la calamidad que vendrá sobre la nación que nos invade. Y vean qué lindo esto, en el 17, aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos. O sea, eso es una pelazón, eso es un desierto, lo que está viendo ahí uno es terrible. O sea, aunque todo esto esté pasando hoy en día, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, escasez, alguna limitante, aunque todo eso esté pasando, dice Habacuc, y quiero que lo leamos por favor en el 18, aún así, en medio de eso, de todas esas situaciones de congoja, aún así, ¿qué dicen sus Biblias? Yo me alegraré, yo me regocijaré. ¿En quién? En el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. ¡Wow! Esto no es loco. ¿Qué es lo que nos vende el mundo? Vea, todo está para carajo. Póngase negativo y échese a morir. Pero nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes y conocemos de esto, y al conocer de esto no podemos decir, yo desconocí de eso y por eso actúe de una forma negativa.
vuelvo, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Y vean cómo finaliza Habacuc. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela. ¿Se acuerda cómo estaba? ¿Cómo estaba? Estaba como Kiko, ¿verdad? Que va a tener ligereza en ese momento, no, nada. Pero él reconoce que el Señor es su fortaleza, y dice que a sus pies, que estaba temeroso y demás, el Señor llega y le da ligereza como la de una gacela. ¿Cómo es una gacela? ¿Ustedes han visto una gacela? ¿Verdad? Es una cosa espectacular, cómo se mueve con una ligereza, valga la redundancia, o sea, con una rapidez, con una prontitud increíble. Y me hace caminar por las alturas. Finaliza Habacuc. Ya para finalizar, vemos cómo Habacuc comienza con esa actitud negativa, pero cómo termina Habacuc diciendo, el Señor omnipotente es mi fuerza y me hace caminar por las alturas, por las alturas. Vean cómo el Señor, a través de esa intervención que tuvo con Habacuc, transformó la actitud. De una actitud negativa, Señor, ya estoy cansado, haz algo. El Señor en su amor, en su diálogo, lo llevó. Y así mismo, amados y amadas, el Señor quiere que, a pesar de que no veamos cosas positivas en nuestra vida, de que lo que se ilumina no sean cosas buenas, que la economía, temas de salud y demás, que en medio de eso nos refugiemos en el Señor. Y el Señor en su misericordia va a transformar nuestras vidas, va a ir cambiando en la medida en que nosotros nos dispongamos y reconozcamos que el Señor es bueno, el Señor Todopoderoso tiene cuidado de nosotros y que el Señor está interesado en cada uno de nosotros, que no nos ha olvidado, que a pesar de, el Señor está con la mira puesta en nosotros. Pongámonos de pie.